de que está dentro de la sintomatología se encuentra la diarrea secretora, exudativa, osmótica y notoria. Pues como primera medida, entonces vamos a mirar la diarrea osmótica. Como nosotros sabemos, el agua entra por un proceso de ósmosis a través de nuestro organismo y junto con ella pues está regulando muchos de los electrolitos que nosotros tenemos. Un primero pues que se ve afectado en este caso es el agua, debido ya sea a la deficiencia de enzimas o porque por ejemplo los oligosacáridos y monosacáridos que muchas veces no se pueden absorber dentro del intestino empiezan a crear una presión y a retener agua. Entonces con esa retención de agua que se da va a haber también asimismo una salida de electrolitos. Pues pero lo más importante en este caso es de que vemos de que el agua no se está absorbiendo bien. Un ejemplo muy común en eso es el defecto de la disacaridases, más que toda la lactasa, que como sabemos pues no se puede degradar, entonces las bacterias van a empezar a convertir esos monosacáridos en ácidos y esos ácidos entonces van a crear, muy importante es que a nivel ya de la clínica van a haber azúcares reductores positivos, no por nosotros sino por las bacterias como tal. Continúo por favor. En todas las características a nivel clínico es de que va a ser autolimitada. ¿Por qué? Porque va a cesar con el ayuno debido a que no estamos consumiendo esas sustancias que nos están creando el problema. Va a ser, la secreción pues no va a ser demasiado voluminosa, pero sí va a haber una gran cantidad de agua. Las concentraciones van a ser bajas de electrolitos pues, en cuanto a las deposiciones. Esas van a ser olorosas por lo que les decía, por la conversión de las bacterias a ácidos de esos monosacáridos que no están siendo absorbidos. Bueno, en la diarrea secretora podemos ver de que es muy importante porque se activan segundos mensajeros. A través de esas es que se dan la apuesta. Hay muchas bacterias que, por ejemplo, la bibliocorra tiene una toxina a través de la cual se unen los receptores van a activar el AMP cíclico, o también hay otros organismos que activan el polilato ciclasa. Entonces todo eso va a estar regulando canales iónicos que se van a abrir debido a esta causa de la toxina que está estimulando. Entonces lo que va a crear es que va a hacer una pérdida de electrolitos muy aumentada. Entonces en ese podemos ver que el pH va a ser más que todo más básico. No se saca el ayuno porque en sí no es la comida la que nos está produciendo ese daño, sino que es en sí, por ejemplo, patógenos. Entonces van a ser acuosas, van a ser heces de muy gran volumen y pues obviamente las sustancias reductoras, los azúcares reductores van a estar negativos. Pues en la diarrea motora tenemos que tener en cuenta de que son más defectos a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque puede ser aumentada o disminuida a nivel del peristaltismo. Entonces, por ejemplo, la esclerodermia, pues más que todo es una enfermedad idiopática, pero sabemos de que puede causar un daño en los nervios, igual que la diabetes mellitus. En la pseudoobstrucción intestinal tenemos que tener en cuenta de que esa pseudoobstrucción que se produce va a impedir de que la materia fecal pues progrese. Asimismo, cuando está disminuida, la recesión ileocólica, perdón. ¿Por qué? Porque va a pesar de que la superficie de absorción va a estar disminuida. Continuamos, por favor. Entonces, en esa diarrea exudativa es muy importante. ¿Por qué? Porque nos produce el síndrome disentérico. Tiene pujo, tenesmo, moco y sangre en las heces, dolor abdominal y son de poco volumen. Muy importante, hay leucocitos, polimorfos nucleares en las heces, porque se produce un mecanismo de lesión directa a nivel del intestino, entonces va a haber una respuesta inflamatoria. Entonces, enfermedades características como podemos ver y las que ya lo hemos repetido, entonces no nos vamos a detener mucho porque pues es algo que hemos dicho. Bueno, los principales microorganismos causantes de la diarrea. Las bacterias, primeramente. Entonces, las bacterias tienen diferentes mecanismos, o sea, no las podemos clasificar todos dentro del mismo rango. Entonces, tenemos las que causan inflamación directa, las que utilizan enterotoxinas para causar su daño y las citotoxinas que causan pues también una lesión directa, pero no como ella como tal, sino por la toxina que va a liberar el Entonces, el calicfiloario. Pues como damos las bacterias tienen muchos reservorios, pueden ser en animal, pueden ser zoonóticas, pueden estar solamente en los humanos. Entonces va a haber atrofia glandular y pérdida de producción de músculos, absceso en criptas y ulceración de la mucosa. ¿Ustedes qué creen? Si hay ulceración de la mucosa, ¿qué nos puede causar? ¿Cómo?
sudoración. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a tener en las heces? Sara, por ejemplo, ¿qué tendríamos en las heces? Sangre pura. Ajá, exactamente, un síndrome de Sinclair. Continúa, por favor. Entonces, la salmonela. La salmonela dice que coloniza el intestino delgado y produce una inflamación localizada, induciendo el AMP cíclico. Si induce el AMP cíclico, ¿qué tipo de diarrea tendríamos? Julián. Exactamente. Continuamos. Bueno, la Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva tiene múltiples, un mecanismo muy importante, y es que hace una invasión de las células epiteliales de la mucosa intestinal, provocando una lisis de la vacuola y se multiplica en el citoplasma. Eso va a crear que se extienda a las células epiteliales adyacentes y pueda alcanzar la submucosa. O sea, un proceso invasivo, como pues ya sabemos. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Fiebre, diarrea acuosa, diarrea con moco, diarrea sanguinolenta, lo que ya hemos venido diciendo. La Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, el periodo de incubación más o menos va a ser de 8 a 45 horas después de la ingesta. El origen va a ser pues, en alimentos, en agua, y los mecanismos patógenos son atacan el epitelio intestinal y también intervienen en la función celular y crean una distensión abdominal, diarrea acuosa, sin mocos y sangre, diarrea del viajero. Pues es muy importante que la conozcamos porque si nos llega, por ejemplo, un paciente, tenemos una de las cosas que tenemos que preguntarle es que si en los últimos días ha viajado, lo podemos relacionar con esta bacteria. Bueno, la Escherichia coli enteropatógena. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una adherencia inicial, una transducción de señales y un anclaje íntimo. Eso nos va a producir de que diarrea acuosa con moco, fiebre de baja intensidad y pues vómito, pero pues acá es muy importante las que nos producen vómito. ¿Ustedes por qué creen que es tan importante? No, pues aquí que nos queda obviamente el tipo de deshidratación. Pues sería mayor la deshidratación. ¿Por qué? Porque tendríamos doble pérdida a nivel pues de la parte del intestino y ya pues cuando se está expulsando. Entonces sería mucho mayor la deshidratación, pues tendríamos que controlarla mucho más. Y la acidosis que se presentaría. Entonces, en los Staphylococcus aureus, la ingestión tiene múltiples toxinas, pero múltiples mecanismos a través de los cuales va a causar el efecto patógeno, pero lo más importante es la enterotoxina. La enterotoxina porque es la que va a crear ese daño directo. Bueno, la Escherichia coli enteromorrágica. La Escherichia coli enteromorrágica tiene una enterotoxina termolábil que es, pues, activa la N-ciclasa, el AMP cíclico y la aumenta la secreción de agua y electrolitos. Como sabemos, esta tiene dos toxinas, una termolábil y una termostable. La termolábil es la que va a activar el AMP cíclico y la termostable el guanidulato ciclasa. La shigella. La shigella es un tipo de diarrea exudativa porque crea pujo, tenesmo, hay prolapso rectal y fiebre. La fiebre va a ser elevada porque es un proceso infeccioso donde se van a ver implicados los mecanismos pues, de inflamación, como sabemos son los mecanismos nucleares, que son los primeros que van a llegar ahí a causar el daño. Entonces, tiene una toxina chiga que es muy importante porque a través de eso también puede causar el daño. Continuamos, por favor. Entonces,